Bandera de España. Mi familia se fue de vacaciones con mi dinero y me dejó fuera. Ahora quieren que lo olvide. No lo haré. 3 días después de transferir los 11.500 euros completos para esa lujosa villa en Marbella, mi madre, Elena, llamó. Su voz era empalagosamente dulce, como solo se pone cuando está a punto de quitarme algo. Inmediatamente sentí un nudo en el estómago, siempre es una mala señal. Elena no pregunta, notifica. No le importan tus planes, los reorganiza. Y cada vez que el tema se desvía hacia el dinero que he ganado, de repente recuerda que soy su hija, y por lo tanto le debo por derecho de nacimiento. Este no es el primer incidente, pero esta vez eclipsó a todos los demás. Soy Isabel, tengo 30 años, y me he estado partiendo el lomo durante los últimos 10 años. Tengo mi propia pequeña pero exitosa agencia de diseño gráfico. Mi hermano Javier, 33 años, y su esposa Sofía, tienen 2 hijos, y están constantemente sin Blanca. Javier es un buen tipo, pero un soñador irresponsable. Siempre está lanzando alguna startup genial, que está a punto de triunfar, que requiere inversiones mías o de nuestros padres. Nuestros padres, Elena y Ricardo, viven de su pensión y de mis raras ayudas, que de alguna manera se han convertido en una fuente de ingresos regular. Constantemente siento que soy el único pilar que sostiene a nuestra cariñosa familia. Cuando hace un par de años me permití comprar un coche nuevo y bueno, mi madre montó un drama que duró semanas sobre cómo podía gastar tanto dinero en mí misma cuando Javier estaba en apuros. Me callé y lo acepté en ese momento, pero algo se rompió dentro de mí. Estas vacaciones se suponía que eran mi regalo. Para todos. Para Javier y Sofía, un descanso de los niños. Para mis padres, un merecido descanso. Para mí una oportunidad de pasar tiempo con ellos y sentir que todos esos años de arduo trabajo no fueron en vano, que podía hacerlos felices. Encontré la villa yo misma, 3 dormitorios, una piscina con vistas al Mediterráneo, exactamente lo que había imaginado en mis sueños mientras trabajaba hasta tarde en los proyectos. Se lo dije hace 3 semanas, y todos estaban encantados. «Ay, Isa, eres nuestro ángel», balbuceó Sofía. «Mi chica lista», asintió mi padre sabiamente. «Sabía que te ocuparías de nosotros», afirmó Elena, no agradeció. Sin gratitud, solo una confirmación de sus expectativas. Planeamos el viaje para la primera semana de septiembre. Se suponía que volaríamos en 4 días, un martes. Reservé sus billetes yo misma. Cuando llamé a Javier para discutir quién se encargaría del traslado al aeropuerto de Málaga, comenzó a balbucear algo vago, murmurando sobre alguna reunión urgente. No lo creí. Nunca cancela sus planes cuando se trata de su relajación, y esto era Marbella. Simplemente dijo: «Isa, ya lo solucionaremos nosotros. Estás demasiado ocupada ahora, no necesitas este lío. ¿Para qué te vas a molestar con todo eso?» Sonó extraño. «¿Qué lío, Javier?» «Vuelo contigo es mi regalo», le respondí, sintiendo mi ansiedad aumentar. «Sí, sí. Simplemente relájate». Y entonces llamó Elena. Esa misma voz suave y empalagosa. «Isabel, cariño, tengo noticias para ti», comenzó. «Javier, Ricardo y yo decidimos que sería mejor para ti quedarte por ahora. Tu gran proyecto nuevo no puede esperar, ¿verdad? Tú misma dijiste que el plazo es ajustado». «Bueno, perfecto. Te quedarás y lo terminarás, y no te distraeremos. Las vacaciones serán para nosotros». Recuerdo apretar el teléfono con fuerza. La fecha límite que mencionó terminó hace 2 semanas, y ni siquiera se había molestado en comprobarlo. Terminé ese proyecto. Lo terminé para poder irme de vacaciones. Elena, terminé el proyecto. Vuelo con ustedes. Pagué por esta villa en la Avenida del Mar, mi voz era firme, pero todo por dentro temblaba. «Hay tonterías. No queremos que pierdas tu tiempo. Sabes, Javier necesita esto más ahora, necesita recuperarse antes de su nuevo gran avance. Y tú eres fuerte. Y siempre trabajas mucho. Ya te pondrás al día», dijo esto con tanta certeza mundana, como si estuviera hablando de dejarme el último trozo de pizza en la nevera. Ella decidió por mí. ¿Ya compraron billetes? ¿Ya compraron billetes para otras fechas?, pregunté.
No, no volamos con los que reservaste. Simplemente nos ocupamos de ti. Y entonces lo entendí. Simplemente me excluyeron. Me excluyeron de las vacaciones que pagué con 500 euros. En ese momento el dinero no era el problema, sino la realización de cuán poco respeto me tenían. Cuán seguros estaban de mi docilidad. De acuerdo, dije y colgué. Ni gritos ni lágrimas, solo vacío. No les dije que los 500 euros eran el ahorro de medio año. Simplemente me senté y miré a la pared. 2 días después, cuando llamé a Javier para intentar aclarar las cosas, no respondió. Llamé a Elena, y ella, con un toque de molestia, siseó: estamos en el aeropuerto de Madrid, Isabel. No tenemos tiempo. Hablaremos cuando volvamos. Y se fueron. Se fueron sin despedirse a unas vacaciones que les di, y me dejaron sentada en un apartamento vacío mientras ellos disfrutaban de mi piscina con vistas al mar. No me sentí fuerte como dijo Elena, sino engañada y traicionada. Han pasado 2 días desde entonces. No han enviado ni un solo mensaje. Ni una sola foto. Silencio total. Los 500 euros que debería haber gastado en mis sueños resultaron ser un billete a un sueño para personas que ni siquiera me respetan. Pero lo más importante es, de repente me di cuenta de que ya no quiero quedarme callada. ¿Creen que lo olvidaré? No lo olvidaré. Bandera de España empezaron a enviarme postales con fotos de mi propia piscina, llamándolas recuerdos. Decidí golpearles donde más les duele. El descaro me paralizó por un día entero. Me quedé mirando mi teléfono, esperando un mensaje de texto, una foto, cualquier cosa que sugiriera que sentían una pizca de culpa. No llegó nada. Ni de Elena, ni de Ricardo, y especialmente ni de Javier. Mi hermano, que se suponía que era mi aliado, se había convertido en un participante voluntario en el robo. La constatación no fue solo dolorosa, fue una bofetada fría y dura de claridad que destrozó la cómoda ilusión de mi familia. No solo se habían ido de viaje, habían confirmado mi papel en sus vidas, el cajero automático sin tarifa de retiro. El silencio fue la peor parte. Silencio de radio total, lo que significaba que estaban disfrutando activamente y eligiendo deliberadamente no incluirme de ninguna manera, ni siquiera un simbólico, a medias ojalá estuvieras aquí. Yo había pagado una semana de lujo y estaba sentada aquí en mi pequeña oficina sin sol, tratando de concentrarme en proyectos pequeños y tediosos, pero todo lo que podía ver era el azul brillante del Mediterráneo en Marbella. Luego, al tercer día de su partida, llegó la primera. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una postal física, de mal gusto, de colores brillantes. El frente mostraba una toma genérica de una playa bordeada de palmeras que ni siquiera estaba cerca de la villa. Le di la vuelta. Con la caligrafía elegante y ondulada de mi madre Elena, decía: pasándolo genial y relajada, cariño. El clima es divino. La piscina es justo lo que necesitábamos. Le dije a Ricardo que estarías encantada de saber que estamos haciendo un buen uso de tu generosidad. No trabajes demasiado. Con amor, mamá y papá. La arrugué inmediatamente. No era un gesto de inclusión, era un arma psicológica. Eran ellos marcando su territorio, confirmando su propiedad sobre mi experiencia. ¿Y llamarlo generosidad? Eran 500 euros por los que había sudado sangre. Generosidad es cuando das libremente a alguien sin que te lo exija y luego lo use en tu contra. Esto era extorsión disfrazada de amor familiar. Al día siguiente Javier envió una foto real por mensaje de texto. Era una imagen de él y Sofía, ambos radiantes, sentados al borde de la piscina exacta que yo había elegido meticulosamente, con la vista al mar de fondo. Sofía sostenía un cóctel. El pie de foto simplemente decía: los niños están bien con la abuela y el abuelo. Realmente necesitábamos esto, Isa. Gracias por la privacidad. PD, la batidora aquí es increíble. Gracias por la privacidad. Esa frase me golpeó como un impacto físico. Enmarcaron mi exclusión como un servicio considerado hacia mí, dándoles privacidad para que pudieran disfrutar sin mi supervisión. Estaban disfrutando de los frutos de mi trabajo mientras esencialmente me decían que esperara fuera de la puerta.
Esto no se trataba de un simple error de programación, era un acto coordinado y deliberado de desprecio emocional y financiero. Empecé a investigar. Aún no quería arruinarles las vacaciones, quería comprender el alcance total de la traición antes de actuar. No fue una decisión precipitada, se trataba de recuperar mi autoestima y mi dinero. Necesitaba munición. Inicié sesión en mi banca en línea, revisando el extracto detallado. Los 11.500 euros habían llegado a la agencia de alquiler. Luego revisé los detalles del vuelo. Había reservado billetes flexibles en clase económica para todos. Busqué mi propia reserva. Seguía siendo válida. Pero cuando revisé la reserva de ellos, vi un detalle sutil y escalofriante. 2 días después de que reservara todo, los 3 habían mejorado sus asientos a clase ejecutiva usando su propia tarjeta de crédito. No fue un gran gasto en comparación con la villa, tal vez unos 300 euros en total, pero decía mucho. No solo usaron mi dinero para el gasto principal, sino que tuvieron el descaro adicional de gastar su propio dinero solo en comodidad adicional para ellos, sin mí. Ni siquiera se ofrecieron a mejorar el mío. Fue una línea clara trazada en la arena: somos los viajeros privilegiados, tú eres la proveedora que se queda en casa. Llamé a mi amigo Marcos, un abogado pragmático especializado en derecho contractual, principalmente de negocios. No le conté el contexto completo, solo un escenario hipotético sobre un gran pago realizado a un tercero por un servicio que luego fue utilizado por otros sin el consentimiento del pagador. Me dio un resumen sobre las áreas grises legales de regalo vs. pago y lo que constituía enriquecimiento injusto, pero rápidamente añadió: Isabel, estamos hablando de un fraude corporativo masivo, ¿o? Solo hipotético. Marcos, mentí suavemente. Solo tengo curiosidad sobre el apalancamiento legal. Se rió, ignorante del hielo que se formaba en mis venas. ¿Apalancamiento? En ese caso, siempre golpea el punto de dolor más directo. No te metas en batallas legales a menos que sea necesario. Encuentra su debilidad y aplica presión. La gente rara vez vale los honorarios legales. Las palabras de Marcos resonaron en mi cabeza. Encuentra su debilidad y aplica presión. Yo conocía su debilidad. No eran los 11.500 euros. Era la imagen pública de su familia perfecta y amorosa, y lo más importante, la perpetua necesidad de Javier de mi red de seguridad financiera. Sabía sobre la reunión urgente sobre la que había mentido. No era una reunión, era la presentación final de su última idea supuestamente revolucionaria, a una firma local de capital de riesgo en Barcelona, donde había planeado combinar la presentación con sus vacaciones familiares. Necesitaba presentarse como exitoso, estable y respaldado por el apoyo familiar. La villa era parte de la puesta en escena, y yo, la fuente real de los fondos, era una distracción inconveniente. Pasé el día siguiente, que fue el 5.º día de su viaje, investigando a fondo la firma de capital de riesgo con la que se iba a reunir Javier. No solo quería recuperar mi dinero, quería que entendieran las consecuencias de tratarme como basura. Sabía que la presentación de Javier estaba programada para el jueves, el 7.º día de sus vacaciones, justo antes de que se suponía que debían volar de regreso. Empecé a redactar un correo electrónico. No a la familia, todavía no. Este era el salvo inicial, el movimiento estratégico que prepararía el escenario para el conflicto venidero. Necesitaba asegurarme de que cuando finalmente los confrontara, no estuviera pidiendo mi dinero, lo estaría exigiendo con una palanca innegable. El dolor emocional era intenso, pero lo canalicé en un enfoque frío y calculador. Sentí una oleada de energía, la que se obtiene cuando finalmente dejas de ser la víctima y decides convertirte en quien tiene las cartas. El juego había comenzado, y ni siquiera sabían que estaban jugando. Bandera de España. Envié un solo correo electrónico y la vista al mar se convirtió en una pesadilla. Me llamaron gritando que arruiné el acuerdo de 500.000 euros de Javier. Día 7. El día de la gran presentación de Javier, y el punto culminante de sus opulentas e inmerecidas vacaciones. Yo seguía sentada en mi apartamento, mirando la postal arrugada y la foto fría e insensible de mi hermano y su esposa disfrutando de mi piscina. La tensión emocional era un dolor físico en mi pecho, un nudo apretado de traición y resentimiento que necesitaba ser violentamente desenredado. Ya había superado el dolor,
ahora estaba operando puramente por el deseo de justicia y tal vez, solo un poquito, de venganza. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y las posibles consecuencias eran enormes, una opción nuclear catastrófica para nuestra ya fracturada dinámica familiar. Pero me habían forzado la mano. Me hicieron pagar 11.500 euros por una lección sobre mi propia prescindibilidad. Ese era un precio que ya no estaba dispuesta a tragar. El correo electrónico que había redactado, el que me había inspirado el pragmático consejo de Marcos, no estaba dirigido directamente al contacto de capital de riesgo de Javier. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de descartar como una mezquina disputa familiar. En cambio, envié un correo electrónico conciso y redactado profesionalmente al director de cumplimiento normativo de la firma de VC y copié al contacto principal de Javier, un hombre llamado señor Herrera. La línea de asunto era inocuamente formal: consulta de seguimiento relacionada con la propuesta de inversión de Javier, integridad de la documentación. El cuerpo del correo electrónico era puro veneno destilado, entregado en el tono más educado posible. Estimado señor Herrera y equipo de cumplimiento normativo. Les escribo como Isabel Martín, la CEO y una parte interesada con respecto a la estabilidad financiera y los activos presentados por Javier Martín. Entiendo que Javier está presentando hoy una propuesta relacionada con su nuevo proyecto. Simplemente deseo confirmar la base de ciertas representaciones financieras que pueda estar haciendo. Específicamente si su presentación incluye alguna afirmación de propiedad, alquiler o uso exclusivo de la propiedad, les informo que el costo total de 11.500 euros por el periodo de alquiler del 1 al 8 de septiembre fue incurrido y pagado únicamente por mí, Isabel Martín, y estaba destinado a un evento familiar al que posteriormente no pude asistir. Conservo la documentación completa del pago y del acuerdo de alquiler. Esto es puramente un asunto familiar interno con respecto a la división de gastos, pero dado el capital significativo que están considerando, me sentí obligada a asegurar que todos los activos y recursos representados que respaldan su evaluación de estabilidad estén transparentemente documentados como fondos personales, recurrentes o accesibles de manera fiable. Confío en que esta información sea útil en su proceso de debida diligencia. Espero resolver la división de gastos internamente. Atentamente, Isabel Martín. Pulsé enviar exactamente a las 10 de la mañana hora de Madrid, precisamente una hora antes de la presentación programada de Javier. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero esta vez estaba preñado de caos anticipado. No tardó mucho. 2 horas después mi teléfono vibró un zumbido insistente y agresivo. Era una llamada de un número que no reconocía, con un prefijo de Barcelona. Lo dejé sonar 2 veces, disfrutando del breve y dulce momento de control, luego contesté. Diga, dije manteniendo mi voz fría, distante y completamente profesional. Isabel. ¿Qué diablos hiciste? No era Javier. Era Elena. Su voz dulce y mesurada se había ido, reemplazada por un chillido histérico y estridente. El ruido de fondo era amortiguado, frenético, definitivamente no era el sonido de una relajante brisa marina. ¿A qué te refieres, madre? Al correo electrónico. El asqueroso y malicioso correo electrónico que enviaste a esa gente. Al señor Herrera. Canceló la segunda ronda de conversaciones. Dijo que tienen preocupaciones sobre pasivos no revelados y tergiversación del respaldo financiero. La presentación de Javier, la ronda inicial de 500.000 euros. Se fue. Arruinada. El número, los 500.000 euros, flotaron en el aire. Esa era la escala del conflicto que acababa de orquestar. No solo había exigido mis 11.500 euros de vuelta, había detonado una oportunidad de $500.000 euros. Sentí un temblor fugaz de culpa, pero fue rápidamente borrado por el tsunami de su derecho inmediato e inmerecido. Simplemente proporcioné una aclaración sobre una transacción financiera, afirmé con calma, como si estuviera discutiendo el clima. Los 11.500 euros para el alquiler eran míos. Si Javier estaba reclamando esa costosa villa como su activo personal, o usándola para implicar un nivel de éxito que no se ha ganado, simplemente corregí el registro para su debida diligencia. Hiciste esto deliberadamente. Lo planeaste, su voz se rompió en un sollozo desesperado.
Estás tratando deliberadamente de destruir a tu propio hermano. Les dijimos que esto era un refugio familiar. Que siempre nos quedamos aquí. ¿Quieres decir que mentiste? Presioné el punto, dejando que el silencio se alargara, obligándola a escuchar la palabra. ¿Mentiste sobre tu situación financiera a un inversor potencial utilizando mis recursos? ¿Y crees que mi corrección es el problema, no el engaño? Somos familia. Esto no se le hace a la familia, gritó y la línea fue de repente tomada por una voz mucho más profunda y enojada. Ricardo. Isabel, escúchame. Arregla esto, ahora mismo. Escribe otro correo electrónico, discúlpate, di que fue un malentendido. Somos tus padres. Te pedimos que hicieras un pequeño sacrificio, y tú haces explotar todo el futuro de tu hermano por unos insignificantes 500 euros. No te atrevas a arruinar esto para nosotros. Insignificantes 500 euros, pregunté, mi voz finalmente endureciéndose. Esa suma insignificante pagó toda vuestra semana de lujo, vuestros asientos en clase ejecutiva y el telón de fondo escenificado para una mentira. Tomasteis mi regalo, me despreciasteis y luego intentasteis aprovechar mi dinero para asegurar un trato de $500,000 de euros para vosotros. ¿Y ahora me pedís que me disculpe? Esto no es un malentendido, papá. Esta es la consecuencia de tratarme como una cartera de la que se puede prescindir. Escuché susurros frenéticos de fondo, probablemente Javier dándose cuenta del alcance total de mi movimiento. Aún no había dicho una palabra, pero podía sentir su pánico a través de la línea. Estaban acorralados. Estaban desesperados. Finalmente estaban sintiendo la presión. Sabía que los tenía. No voy a escribir ninguna disculpa, terminé cortando el siguiente estallido furioso de Ricardo. Quiero mis 500 euros de vuelta en mi cuenta dentro de las próximas 24 horas. Y hasta que eso suceda, considerad terminada toda futura relación financiera con esta familia. Esto no es una solicitud. Este es el coste de vuestra semana de privacidad. Colgué mi mano temblando no por miedo, sino por la adrenalina de la confrontación. Acababa de cambiar unas vacaciones por una guerra, y la primera batalla fue ganada decisivamente. La tensión ahora era absoluta y el dilema moral, si estaba justificada al destruir la oportunidad de negocio de mi hermano por su falta de respeto, me miraba directamente a la cara. No me importaba. Tenían que rendir cuentas. La olla a presión emocional se había ajustado al máximo. Bandera de España. Javier llamó, no para rogar, sino para revelar la verdadera razón de la mentira. Los 500 euros no eran para el acuerdo de capital de riesgo. Eran para la deuda secreta de Sofía. El teléfono se quedó en silencio durante casi una hora entera después del ataque de gritos de mis padres. Esta vez el silencio se sintió diferente, pesado, táctico, como la calma antes de un ataque de artillería final y devastador. Mis manos seguían frías, pero mi cabeza estaba despejada. Sentí una extraña mezcla de autodesprecio por la bomba nuclear que acababa de lanzar sobre la vida profesional de mi hermano, y una satisfacción helada por haberme enfrentado por fin, a su abuso financiero de una década. Estaba esperando la transferencia de dinero o una nueva ola de acusaciones. Fue Javier quien finalmente rompió el silencio. El identificador de llamadas brilló y esta vez respondí de inmediato. Estaba lista para sus familiares excusas lloronas, el intento manipulador de apelar a mi lealtad familiar. Pero la voz al otro lado no era llorona. Era baja, temblorosa, y sonaba genuinamente derrotada, despojada de toda fanfarronería. Isa, dijo su voz apenas un susurro. Se acabó. Herrera desconectó por completo. No quieren tocarme ni con un palo de 10 metros ahora. Creen que soy deshonesto. Gracias a ti. Tú te hiciste eso a ti mismo, Javi, respondí manteniendo mi tono uniforme. Mentiste. Usaste mi dinero como parte de tu éxito escenificado. Me excluiste. Pensaste que simplemente podías tomarlo. Hubo una larga pausa, llena del débil y distante sonido de las olas del mar, todavía estaban en la villa. Tienes razón, admitió, y esa única palabra, razón, fue el verdadero giro del cuchillo. Javier nunca admitía que estaba equivocado. Mentí.
Y fui un imbécil arrogante por pensar que podría salirme con la mía. Mamá y papá lo impulsaron, pero yo seguí el juego. Era más fácil fingir que estabas demasiado ocupada que decirte la verdad sobre la villa. ¿Y la verdad es? ¿Que todo era para montar el telón de fondo perfecto para tu presentación de VC? ¿Eso es lo que te cuesta un trato de 500.000 euros? Desafié mi voz teñida de veneno. Suspiró un sonido de profunda extenuación. No, Isa. Lo del VC, esa fue la historia de encubrimiento para mamá y papá. Les dio una razón para justificar todo este gasto y la mentira hacia ti. El dinero, los 11.500 euros, no eran para la presentación. Eran para la deuda de Sofía. Todo mi cuerpo se puso rígido. ¿De qué estás hablando? Sofía tiene un problema de gasto. No solo ropa, sino juego online. Lo ha estado ocultando durante años. El mes pasado, se metió en serios problemas con una compañía de préstamos a corto plazo muy abusiva. Silenciosamente había acumulado casi 9.500 euros en deudas de alto interés, tratando de cubrir sus pérdidas, confesó Javier, las palabras saliendo como piedras. Las amenazas empezaron a ser reales. Iban a entregar documentos legales, tal vez incluso venir a casa. Explicó que se había esforzado por encontrar una solución, aterrorizado de que el secreto de su esposa se hiciera público, especialmente ante sus conservadores padres. Había logrado pedir prestada una pequeña cantidad a un conocido de negocios, pero no era suficiente. Necesitaba 9.500 euros en efectivo rápido para simplemente hacer desaparecer el problema antes de que perdiera la casa o algo peor. Cuando ofreciste las vacaciones, fue como un salvavidas, Isa. Era la única gran suma de dinero a la que sabía que podía acceder y pagar más tarde, discretamente. El plan original no era dejarte sin nada, era cancelar la villa a última hora, alegar que la agencia de alquiler se quedó con el gran depósito, y luego mamá y papá te presionarían para que perdonaras la pérdida. Sentí que mi propia superioridad moral se desvanecía. La situación no era un simple caso de codicia y derecho familiar, era un desastre caótico y desesperado enraizado en una adicción secreta y devastadora. Mi hermano no era solo un imbécil egoísta, era un esposo tratando de proteger a su esposa de la ruina. Los 11.500 euros no estaban financiando una fiesta, eran un intento torpe y equivocado de misión de rescate. Así que usaste mi dinero para pagar la deuda de juego de Sofía y luego me dejaste pensar que lo estaban usando para un viaje de placer. Susurré, mi ira ahora mezclada con una confusa ola de lástima y shock. Suena horrible cuando lo dices, lo sé. Pero mamá y papá inmediatamente se subieron a la idea de aprovechemos el viaje, y se inventaron todo el asunto del VC. Querían asegurarse de tener su semana de lujo en el trato. Ni siquiera sabían lo de la deuda hasta que se lo dije después de que tu correo electrónico hizo explotar la presentación. Solo están enojados por la oportunidad de 500.000 euros, no por mi deuda contigo. El dilema moral era angustioso. Acababa de destruir el futuro de mi hermano, un trato de 500.000 euros que podría haber estabilizado a su familia, por una deuda que él incurrió tratando de salvar a su esposa de una adicción secreta. Todavía estaba equivocado por usar mi dinero y mentir, pero su motivación había cambiado de simple codicia a protección desesperada. Necesitas transferirme los 11.500 euros de vuelta inmediatamente, declaré, no como una demanda, sino como un requisito para el siguiente paso. ¿Cuánto queda? Nada. Se ha ido todo. 9.500 euros para los usureros, y el resto se usó para suavizar las cosas con la agencia de alquiler por los cambios de última hora en la reserva, cambios que mantuvieron tu nombre fuera de la lista de registro, admitió con una nueva ola de vergüenza. Javier, estás en Marbella. La villa está pagada. Básicamente estás llevando a tu familia a la bancarrota para salvar las apariencias con el problema de Sofía, y has perdido tu gran negocio. Aún te quedan 2 días en la villa. ¿Qué vas a hacer? Se quedó en silencio. La pelota estaba ahora completamente en mi tejado. Mi elección ya no se trataba de justicia para mí, se trataba del destino de toda su familia, incluida Sofía, que claramente estaba luchando contra un problema profundamente oculto.
Debería exigir el pago de inmediato y ver cómo se derrumba su vida, o usar mi influencia para forzar una resolución diferente. Bandera de España no exigí el dinero. Le di a Javier una opción horrible, pagarme o contar el secreto de Sofía a mamá y papá. El silencio del último día fue mi respuesta. El peso de la verdad, la deuda secreta de juego de Sofía y el intento desesperado de Javier de encubrirla, no alivió la tensión, simplemente la desplazó, transformando mi ira justificada en una forma de control calculada y compleja. Mi confrontación no solo había expuesto su codicia, sino también una podredumbre profunda y supurante en el centro del matrimonio de mi hermano. Ahora, los 500 € no eran solo una suma de dinero, eran el precio de su vergüenza oculta. Le di a Javier 24 horas para pensar, colgándole sin ofrecer consuelo, perdón o un camino a seguir. Necesitaba solidificar los términos de mi venganza, que había evolucionado de una simple retribución financiera a una dura lección moral. En la noche final de sus vacaciones, el 9º día, el teléfono volvió a sonar. Era Javier. Podía escuchar el rugido del mar fuera de la villa y la charla forzada y alegre de mi madre en el fondo, probablemente celebrando el final de un viaje exitoso, completamente ajena al caos que había desatado. Isa, no he dormido, la voz de Javier estaba hueca. Le conté a Sofía lo que pasó. Está devastada, no solo por el dinero, sino por la mentira. Ha aceptado buscar ayuda. Pero no tengo forma de darte los 500 €. No ahora. El trato de 500. 000 € está muerto. Mis cuentas están vacías. Lo sé, dije sin rodeos. No llamaba para preguntar si lo tenías. Llamaba para decirte cómo me pagarás. Me incliné hacia el teléfono, entregando el ultimátum que sabía que lo cortaría más profundamente que cualquier acción legal. No me pagarás con efectivo, Javier. Me pagarás con transparencia. Expuse los términos, mi voz fría, clínica e implacable. Primero, llamarás a cada institución financiera y conocido al que le debas dinero, incluido al que le pediste prestado para pagar el préstamo de Sofía, y les dirás el cronograma exacto para el pago, incluyendo una tasa de interés penalizada. Segundo, conseguirás que Sofía entre en un programa de terapia estructurado a largo plazo para su adicción, y me proporcionarás la información de contacto de su consejero. Esto no se trata de juzgar, se trata de asegurar que no vuelvas a mi puerta en 6 meses con una crisis mayor. Esta es la condición para mi silencio sobre el secreto de Sofía. Hice una pausa, dejándole procesar el compromiso profesional y emocional que estaba exigiendo. Luego vino la condición final, la verdadera culminación de mi venganza contra mis padres. Y tercero, tienes una elección con respecto a los 500 € que me robaste. Tienes exactamente 1 mes 30 días, para descubrir cómo pagarme la totalidad. Si incumples esa fecha límite de 1 mes por un solo día, inmediatamente reenviaré cada pieza de documentación, la transferencia de 500 €, los papeles del préstamo, los registros del sitio de juego sobre los que me contaste, a mamá y papá. Sabía que esta era la máxima influencia. Mis padres valoraban su imagen familiar perfecta por encima de todo. Saber que su hijo de oro había perdido $500,000 y que su nuera era una adicta al juego los destrozaría. Destruiría por completo su fachada. No lo harías, jadeó Javier. Isa, ¿sabes lo que eso le haría a mamá? Los destrozaría. Sé exactamente lo que haría, Javier. Y es por eso que es la fecha límite. ¿Querías proteger a Sofía? Bien. ¿Querías mentirme y usar mis recursos? Bien. Ahora trabajarás más duro de lo que nunca has hecho en tu vida, no por algún sueño fugaz, sino para salvar tu matrimonio y evitar que el mundo cuidadosamente construido de tus padres se derrumbe. Ese es tu plan de pago. Los 500 € son ahora la garantía de tu honestidad y compromiso. No sentí satisfacción, solo una hueca sensación de finalidad. No solo estaba recuperando mi dinero, estaba exigiendo responsabilidad para todos los involucrados. Esto ya no se trata del dinero, concluí. Se trata de asegurar que la próxima vez que me mires, recuerdes el precio de mi generosidad y el coste de tus mentiras. Tienes 30 días. Colgué. A la mañana siguiente, el 10º día, mi teléfono permaneció en silencio.
No recibí una llamada, un mensaje de texto o un correo electrónico de ninguno de ellos. Volaron a casa ese día, regresando de las vacaciones más caras y destructivas de sus vidas. Aterrizaron en su realidad, una donde la deuda de 11.500 euros no era solo financiera, sino un reloj en marcha que hacía la cuenta atrás para la exposición completa de sus fracasos colectivos. Pasó un mes. La primera postal que recibí había sido una declaración de guerra. El último silencio fue la respuesta. El día 30, precisamente al mediodía, recibí una notificación por correo electrónico. Mi cuenta bancaria mostró una transferencia entrante, 11.500 euros. Sin mensaje, sin nota, sin disculpa adjunta. Solo el número. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Sabía lo que le costó. No fue el sueño de $500.000 de euros de Javier lo que lo pagó, probablemente fue su último activo restante y desesperado, o un préstamo de alto interés que tuvo que pagar a un conocido nuevo y diferente. El dinero estaba de vuelta, pero nada se había resuelto. La dinámica familiar estaba irreparablemente fracturada. Tenía mi dinero, pero había perdido la ilusión de una familia amorosa y había ganado la carga de un secreto horrible. Había ganado la batalla, pero me sentía completamente derrotada. ¿Valía la pena defenderme a mí misma el costo de mantener esta influencia sobre mi propio hermano? Todavía no lo sé. La única cosa de la que estoy segura es que a veces el verdadero precio de la familia no es lo que gastas, sino la línea moral que te ves obligada a cruzar solo para recuperar tu propia valía. Y esa deuda, a diferencia de los 11.500 euros, puede que nunca se pague por completo.